Documento 28. Los espíritus ministrants de los superuniversos. Así como los supernafines son las huestes angélicas del universo central y los serafines las de los universos locales, del mismo modo los econafines son los espíritus ministrants de los superuniversos. En grado de divinidad y en potencial de supremacía, sin embargo, estos hijos de los espíritus reflexivos son mucho más parecidos a los supernafines que a los serafines. No sirven solos en las supercreaciones, y las transacciones patrocinadas por sus asociados no revelados son tan numerosas como fascinantes. Tal como se presentan en estas narrativas, los espíritus ministrants de los superuniversos comprenden las siguientes tres órdenes. 1. Los econafines. 2. Los terciafines. 3. Los omniafines. Puesto que las últimas dos órdenes no se ocupan directamente del esquema de ascensión de la progresión mortal, se los tratará brevemente antes de considerar más a fondo a los econafines. Técnicamente, ni los terciafines ni los omniafines son espíritus ministrants de los superuniversos, aunque ambos sirven como ministros espirituales en estos dominios. 1. Los terciafines. Estos altos ángeles están registrados en las sedes de los superuniversos y a pesar de su servicio en las creaciones locales, técnicamente son residentes de estas capitales superuniversales, en cuanto no son oriundos de los universos locales. Los terciafines son hijos del Espíritu Infinito y se los personaliza en el paraíso en grupos de 1000. Estos seres excelsos de originalidad divina y versatilidad casi suprema son el don del Espíritu Infinito a los hijos creadores de Dios. Cuando un hijo Maíkel se separa del régimen paterno en el paraíso y se prepara para salir a la aventura universal del espacio, el Espíritu Infinito entrega un grupo de 1000 de estos espíritus acompañantes. Y estos terciafines majestuosos acompañan al Hijo Creador, cuando éste se embarca en la aventura de la organización de un universo. Durante los tiempos primitivos de la construcción de un universo, estos 1000 terciafines constituyen el único séquito personal del Hijo Creador. Adquieren una experiencia enorme como asistentes del Hijo durante estas épocas emocionantes de ensamblaje de un universo y otras manipulaciones astronómicas. Sirven al lado del Hijo Creador hasta el día de la personalización de la brillante estrella matutina, el primogénito de un universo local. En ese momento, los terciafines presentan su dimisión formal y esta es aceptada. Y con la aparición de las órdenes iniciales de vida angélica nativa, se retiran del servicio activo en el universo local y se tornan ministros de enlace entre el Hijo Creador al cual habían sido previamente asignados y los ancianos de los días del superuniverso correspondiente. 2. Los omniafines. Los omniafines son creados por el Espíritu Infinito en enlace con los 7 ejecutivos supremos, y son los servidores y mensajeros exclusivos de estos mismos ejecutivos supremos. Se asignan los omniafines al gran universo, y en Orbonton su cuerpo mantiene su sede central en la zona norte de Ubersa, donde residen como colonia especial de cortesía. No están registrados en Ubersa, ni asignados a nuestra administración. Tampoco se ocupan directamente del esquema ascendente de la progresión mortal. Los omniafines están totalmente ocupados de la vigilancia de los superuniversos en beneficios de la coordinación administrativa, desde el punto de vista de los 7 ejecutivos supremos. Nuestra colonia de omniafines en Ubersa recibe instrucciones solamente del Ejecutivo Supremo de Orbonton y rinde informes al mismo, ubicado en la esfera ejecutiva conjunta número 7 del anillo exterior de los satélites del paraíso. 3. Los econafines. Los 7 espíritus reflexivos asignados a la sede central de cada superuniverso producen las huestes ecoráficas. Existe una técnica definida de respuesta en el paraíso, asociada con la creación de estos ángeles en grupos de 7. En cada grupo de 7 siempre hay uno primario, 3 secundarios y 3 terciarios, siempre se personalizan en esa proporción exacta. Cuando se crean 7 econafines semejantes, 1, el primario, es asignado al servicio de los ancianos de los días. Los 3 ángeles secundarios se asocian con 3 grupos de administradores de origen en el paraíso en los supergobiernos, los consejeros divinos, los perfeccionadores de la sabiduría y los censores universales. Los 3 ángeles terciarios son asignados a los asociados trinidizados ascendentes de los gobernantes del superuniverso, los mensajeros poderosos, aquellos elevados en autoridad y aquellos sin nombre ni número. Estos econafines de los superuniversos son los vástagos de los espíritus reflexivos, y por consiguiente, la reflexividad es inherente en su naturaleza.
Reaccionan reflexivamente en todas y cada una de las fases de cada una de las criaturas de origen en la tercera fuente y centro y de los hijos creadores paradisiacos, pero no son directamente reflexivos de las cosas y entidades, personales u otras, de origen único en la primera fuente y centro. Poseemos muchas pruebas de la realidad de los circuitos universales de inteligencia del Espíritu Infinito, pero aunque no tuviéramos otras pruebas, las actuaciones reflexivas de los econafines serían totalmente suficientes para demostrar la realidad de la presencia universal de la mente infinita del actor conjunto. 4. Los econafines primarios. Los econafines primarios, asignados a los ancianos de los días, son espejos vivientes al servicio de estos gobernantes triunos. Pensad qué significa, en la economía de un superuniverso, poder recurrir, en efecto, a un espejo viviente y en el ver y escuchar las respuestas certeras de otro ser a 1000 o 100.000 años luz de distancia y hacer todo esto instantánea e infaliblemente. Los registros son esenciales para la conducción de los universos, las emisiones son útiles, el trabajo de los mensajeros solitarios y de otros es muy útil, pero los ancianos de los días, desde su posición a mitad de camino entre los mundos habitados y el paraíso, entre el hombre y Dios, pueden mirar instantáneamente hacia ambos lados, escuchar hacia ambos lados y conocer ambos lados. Esta habilidad, escuchar y ver, por decirlo así, todas las cosas, puede ser perfectamente realizada en los superuniversos solo por los ancianos de los días y solo en sus respectivos mundos sede central. Aún allí hay limitaciones, desde Ubersa, dicha comunicación se limita a los mundos y universos de Orbonton, y aunque no esté operante entre los superuniversos, esta misma técnica reflexiva mantiene a cada uno de ellos en estrecho contacto con el universo central y con el paraíso. Los 7 supergobiernos, aunque individualmente segregados, son de esta manera perfectamente reflexivos de la autoridad de arriba y totalmente comprensivos, así como también conocedores de las necesidades de abajo. Los econafines primarios parecen inclinarse por naturaleza inherente hacia 7 tipos de servicio, y es conveniente que las primeras series de esta orden tengan dotes que les permitan interpretar inherentemente la mente del espíritu para los ancianos de los días. 1. La voz del actor conjunto. En cada superuniverso, el primer seconafín primario y cada séptimo de esa orden posteriormente creado exhiben un alto grado de adaptabilidad para comprender e interpretar la mente del espíritu infinito para los ancianos de los días y sus asociados en los supergobiernos. Esto es de gran valor en las sedes de los superuniversos porque, a diferencia de las creaciones locales con sus ministras divinas, el asiento de un supergobierno no cuenta con una personalización especializada del espíritu infinito. Por lo tanto, estas voces ecoráficas son las que más se aproximan a ser representantes personales de la tercera fuente y centro en tales esferas capitales. Es verdad que los 7 espíritus reflexivos se encuentran allí, pero estas madres de las huestes ecoráficas son menos exacta y automáticamente reflexivas del actor conjunto que de los 7 espíritus rectores. 2. La voz de los 7 espíritus rectores. El segundo seconafín primario y cada séptimo creado después de este se inclinan a describir las naturalezas y reacciones colectivas de los 7 espíritus rectores. Aunque cada espíritu rector ya está representado en la capital de un superuniverso por uno de los 7 espíritus reflexivos de asignación, dicha representación es individual, no colectiva. Colectivamente, están presentes tan solo reflexivamente, por lo tanto, los espíritus rectores aprecian el servicio de estos ángeles altamente personales, la segunda serie de los econafines primarios, que son tan competentes para representarlos frente a los ancianos de los días. 3. La voz de los hijos creadores. El espíritu infinito ha de tener algo que ver con la creación o la capacitación de los hijos paradisiacos de la orden de Michael, porque el tercer seconafín primario y cada séptimo seriado de allí en adelante posee el don notable de ser reflexivo de la mente de estos hijos creadores. Si los ancianos de los días quisieran saber, realmente saber, la actitud de Michael de Nevadon respecto de algún asunto bajo consideración, no necesitan llamarlo a través de las líneas del espacio, tan solo necesitan llamar al jefe de las voces de Nevadon, quien, si se le solicita, presentará al seconafín Michael de registro, y allí mismo y en ese momento, los ancianos de los días percibirán la voz del hijo mayor de Nevadon. Ninguna otra orden de filiación es reflexible de esta manera, y ninguna otra orden de ángeles puede funcionar de esta manera. No comprendemos plenamente de qué manera se realiza esto, y dudo mucho de que los hijos creadores lo comprendan plenamente.
Pero con seguridad sabemos que funciona, y que infaliblemente funciona aceptablemente también lo sabemos, porque en toda la historia de Ubersa, las voces ecográficas no han errado jamás en sus presentaciones. Aquí estáis comenzando a ver algo de la manera en la cual la divinidad comprende el espacio del tiempo y domina el tiempo del espacio. Aquí estáis comenzando a echar uno de los primeros vistazos pasajeros a la técnica del ciclo de la eternidad, divergente por el momento, para asistir a los hijos del tiempo en sus esfuerzos por superar las arduas dificultades del espacio. Y estos fenómenos son adicionales a la técnica universal establecida de los espíritus reflexivos. Aunque aparentemente privados de la presencia personal de los espíritus rectores de arriba y de los hijos creadores de abajo, los ancianos de los días tienen a su disposición seres vivientes sintonizados a los mecanismos cósmicos de la perfección reflexiva y de la precisión última, gracias a los cuales pueden disfrutar de la presencia reflexiva de todos aquellos seres excelsos cuya presencia personal se les niega. Por medio y a través de estos mecanismos, y de otros que vosotros desconocéis, Dios está potencialmente presente en las sedes de los superuniversos. Los ancianos de los días deducen perfectamente la voluntad del Padre mediante el paralelismo de la transmisión de la voz del Espíritu desde arriba y de la transmisión de la voz de Michael desde abajo. De esta manera, pueden estar infaliblemente seguros al sopesar la voluntad del Padre sobre los asuntos administrativos de los universos locales. Pero para deducir la voluntad de uno de los dioses del conocimiento de los otros dos, los tres ancianos de los días deben actuar juntos, dos no serían capaces de llegar a la respuesta. Por esta razón, aunque si no hubiesen otras, tres ancianos de los días siempre presiden los superuniversos, y no uno ni siquiera por dos. 4. La voz de las huestes angélicas. El cuarto seconafín primario y cada séptimo seriado son ángeles peculiarmente sensibles a los sentimientos de todas las órdenes de los ángeles, incluyendo a los supernafines de arriba y a los serafines de abajo. Así, la actitud de cualquier ángel de mando o de supervisión está inmediatamente disponible para la consideración de cualquier concilio de los ancianos de los días. No pasa un día en vuestro mundo en que el jefe de los serafines en Urantia no tenga conciencia del fenómeno de la transferencia reflexiva, de ser atraído desde Ubersa para algún propósito, pero a menos que algún mensajero solitario se lo advierta por adelantado, permanece totalmente ignorante de lo que se busca y de cómo se obtiene. Estos espíritus ministrants del tiempo proveen constantemente este tipo de testimonio inconsciente y ciertamente, por lo tanto, libre de prejuicios sobre la colección interminable de asuntos que llaman la atención y requieren las deliberaciones de los ancianos de los días y de sus asociados. 5. Los receptores de emisiones. Existe una clase especial de mensajes emitidos que tan solo es recibida por estos seconafines primarios. Aunque no son ellos los emisores regulares de Ubersa, funcionan en enlace con los ángeles de las voces reflexivas para el fin de sincronizar la visión reflexiva de los ancianos de los días con ciertos mensajes auténticos que provienen de los circuitos establecidos de la comunicación universal. Los receptores de emisiones son de la quinta serie, el quinto seconafín creado y cada séptimo después de él. 6. Las personalidades de transporte. Estos son los seconafines que llevan a los peregrinos del tiempo de los mundos sede central de los superuniversos al círculo exterior de Abona. Son el cuerpo de transporte de los superuniversos, operan hacia adentro hasta el paraíso y hacia afuera a los mundos de sus respectivos sectores. Este cuerpo está compuesto por el sexto seconafín primario y cada séptimo de los creados posteriormente. 7. El cuerpo de reserva. Un grupo muy grande de seconafines, los seriados primarios séptimos, se mantiene en reserva para deberes no clasificados y para asignaciones de urgencia de los reinos. Puesto que no son altamente especializados, pueden funcionar relativamente bien en cualquiera de las capacidades de sus diversos asociados, pero dicho trabajo especializado se realiza tan solo en casos de urgencia. Sus tareas usuales consisten en la realización de aquellos deberes generalizados de un superuniverso que no caen dentro del alcance de los ángeles de asignación específica. 5. Los seconafines secundarios. Los seconafines de la orden secundaria no son menos reflexivos que sus semejantes primarios. La clasificación de primario, secundario y terciario no indica un diferencial de estado ni de función en el caso de los seconafines, simplemente denota los órdenes de procedimiento. Los tres grupos exhiben cualidades idénticas en sus actividades.
Se asignan los 7 tipos reflexivos de los econafines secundarios a los servicios de los asociados coordinados de origen en la Trinidad de los Ancianos de los Días, como sigue: para los perfeccionadores de la sabiduría, las voces de la sabiduría, las almas de la filosofía y las uniones de las almas. Para los consejeros divinos, los corazones de consejo, los regocijos de existencia y las satisfacciones de servicio. Para los censores universales, los discernidores de los espíritus. Al igual que la orden primaria, este grupo es creado en forma seriada, o sea, que el primogénito fue una voz de sabiduría y el séptimo de allí en adelante fue similar, y así sucesivamente con los 6 otros tipos de estos ángeles reflexivos. 1. La voz de la sabiduría. Algunos de estos econafines están en enlace perpetuo con las bibliotecas vivientes del paraíso, los custodios del conocimiento que pertenecen a los supernafines primarios. En el servicio reflexivo especializado, las voces de la sabiduría son concentraciones y enfoques vivientes, actuales, pletóricas y completamente confiables, de la sabiduría coordinada del universo de los universos. Para el volumen casi infinito de información que circula en los circuitos maestros de los superuniversos, estos seres extraordinarios son tan reflexivos y selectivos, tan sensibles, como para poder segregar y recibir la esencia de la sabiduría e infaliblemente transmitir estas joyas de mentación a sus superiores, los perfeccionadores de la sabiduría. Y funcionan de tal modo que los perfeccionadores de la sabiduría no solamente oyen las expresiones reales y originales de esta sabiduría, sino que también ven reflexivamente a los seres mismos, de origen elevado o bajo, que le dieron voz. Está escrito: si un hombre carece de sabiduría, que pregunte. En Ubersa, cuando se hace necesario llegar a decisiones sabias en las situaciones perplejas de los complejos asuntos del gobierno del superuniverso, cuando se requieren tanto sabiduría de perfección como sabiduría de practicabilidad, entonces los perfeccionadores de la sabiduría convocan un batallón de voces de sabiduría y, mediante la pericia consumada de su orden, sintonizan y direccionalizan a estos receptores vivientes de la sabiduría contenida en las mentes y circulante en el universo. De los universos, de modo tal que muy pronto, desde estas voces ecoráficas, fluye un caudal de sabiduría de la divinidad desde el universo arriba y una inundación de sabiduría de practicabilidad desde las mentes más elevadas de los universos abajo. Si surge confusión sobre la armonización de estas dos versiones de sabiduría, se apela inmediatamente a los consejeros divinos, que de inmediato deciden la combinación apropiada de procedimientos. Si existe alguna duda sobre la autenticidad de algo que proviene de reinos en los que haya estallado una rebelión, se apela a los censores quienes, con sus discernidores de espíritu, son capaces de decidir inmediatamente en cuanto a en qué asunto del espíritu actuó el consejero. De este modo, la sabiduría de las edades y el intelecto del momento están siempre presentes con los ancianos de los días, como un libro abierto ante su mirada benéfica. Vosotros apenas sí podéis comprender lo que todo esto significa para aquellos que son responsables de la conducta de los gobiernos superuniversales. La inmensidad y amplitud de estas transacciones están totalmente más allá de la concepción finita. Cuando os encontréis, como yo repetidamente me he encontrado, en las cámaras especiales de recepción del Templo de la Sabiduría en Ubersa y veáis todo esto en operación actual, seréis impulsados a la adoración por la perfección de la complejidad y por la seguridad del funcionamiento de las comunicaciones interplanetarias de los universos. Dioses, que planean y ejecutan con técnica tan extraordinaria. Estas cosas realmente suceden tal como yo las he descrito. 2. El alma de la filosofía. Estos maravillosos maestros también se asignan a los perfeccionadores de la sabiduría y, cuando no están dirigidos de otra manera, permanecen en sincronía focal con los maestros de la filosofía en el paraíso. Piensa en acercarte a un enorme espejo viviente, en efecto, pero en vez de contemplar la imagen de tu yo material y finito, de percibir un reflejo de la sabiduría de la divinidad y de la filosofía del paraíso. Más si se hace deseable encarnar esta filosofía de perfección para diluirla y hacerla de este modo práctica para su aplicación y asimilación por parte de los pueblos humildes de los mundos bajos. Estos espejos vivientes tan solo necesitan dar vuelta el rostro hacia abajo para reflejar las normas y necesidades de otro mundo o universo. Por estas mismas técnicas, los perfeccionadores de la sabiduría adaptan decisiones y recomendaciones a las necesidades reales y al estado auténtico de los pueblos y mundos bajo consideración, y siempre actúan de acuerdo con los consejeros divinos y los censores universales.
Pero la plenitud sublime de estas transacciones está más allá aún de mi capacidad de comprensión. 3. La unión de las almas. Completando el personal triuno asignado a los perfeccionadores de la sabiduría, están estos reflectores de los ideales y estado de las relaciones éticas. De todos los problemas en el universo que requieren el ejercicio de una sabiduría consumada de experiencia y adaptabilidad, ninguno es más importante que los que surgen de las relaciones y asociaciones de los seres inteligentes. Sea en las asociaciones humanas de comercio y negocios, de amistad y matrimonio, o en los enlaces de las huestes angélicas, siempre surgen fricciones mezquinas, malentendidos menores, demasiado triviales como para llamar la atención de los conciliadores, pero suficientemente irritantes y perturbadores como para estorbar el mecanismo normal del universo, si se permite que se multipliquen y continúen. Por lo tanto, los perfeccionadores de la sabiduría ponen a disposición la experiencia sabia de su orden como el aceite de la reconciliación de un entero superuniverso. En todo este trabajo, estos hombres sabios de los superuniversos están secundados hábilmente por sus asociados reflexivos, las uniones de las almas, que ponen a disposición la información actual relativa al estado del universo y al mismo tiempo describen el ideal paradisiaco, para el mejor ajuste de estos problemas que producen perplejidad. Cuando no están dirigidos específicamente a otro lugar, estos econafines permanecen en enlace reflexivo con los intérpretes de la ética en el paraíso. Estos son los ángeles que fomentan y promueven el trabajo en equipo de todo Orbonton. Una de las lecciones más importantes que debéis aprender durante vuestra carrera mortal consiste en trabajar en equipo. Las esferas de perfección tienen un personal que proviene de los que han dominado este arte de trabajar con otros seres. En el universo pocos son los deberes para el servidor solitario. Cuanto más alto ascendáis, más solitarios estaréis al encontraros temporalmente sin asociación con vuestros semejantes. 4. El corazón de consejo. Este es el primer grupo de estos genios reflexivos colocado bajo la supervisión de los consejeros divinos. Los econafines de este tipo están en posesión de los hechos del espacio, siendo selectivos para estos datos en los circuitos del tiempo. Especialmente son reflexivos de los coordinadores superáficos de información, pero también son selectivamente reflexivos del parecer de todos los seres, tanto de estado alto como de estado bajo. Toda vez que los consejeros divinos son convocados para concilios o decisiones importantes, solicitan inmediatamente un conjunto de corazones de consejo, y luego la decisión emitida incorpora efectivamente la sabiduría y el consejo coordinados de las mentes más competentes del entero superuniverso, todo lo cual ha sido censurado y revisado a la luz del parecer de las mentes elevadas de Abona y aún del paraíso. 5. El regocijo de la existencia. Por naturaleza estos seres están reflexivamente sincronizados con los supervisores superáficos de la armonía arriba y con ciertos serafines abajo, pero es difícil explicar qué es precisamente lo que hacen en realidad los miembros de este interesante grupo. Sus actividades principales están dirigidas a promover reacciones de regocijo entre las varias órdenes de las huestes angelicales y de las criaturas volitivas inferiores. Los consejeros divinos, a quienes están agregados, pocas veces los utilizan específicamente para detectar regocijo. En una forma más general y en colaboración con los directores de reversión, funcionan como conmutadores de regocijo, intentando aumentar las reacciones de placer de los reinos y mejorar el gusto por el humor, para desarrollar entre mortales y ángeles un superhumor. Intentan demostrar que existe un regocijo inherente en una existencia con libre albedrío, independientemente de toda influencia externa, y tienen razón, aunque encuentran grandes dificultades para inculcar esta verdad en la mente de los hombres primitivos. Las personalidades espirituales más elevadas y los ángeles responden más rápidamente a estos esfuerzos de instrucción. 6. La satisfacción del servicio. Estos ángeles son altamente reflexivos de la actitud de los directores de conducta en el paraíso y funcionan en forma muy semejante a los regocijos de existencia, intentando enaltecer el valor del servicio y aumentar las satisfacciones que de él se puede derivar. Mucho han hecho para iluminar las recompensas pospuestas inherentes en el servicio altruista, servicio para la ampliación del reino de la verdad. Los consejeros divinos, a quienes está agregada esta orden, los utilizan para reflejar de un mundo a otro los beneficios que se pueden extraer del servicio espiritual. Y utilizando así las realizaciones de los mejores para inspirar y alentar a los mediocres, estos econafines contribuyen inmensamente a la calidad del servicio dedicado en los superuniversos.
Se usa con eficacia el espíritu competitivo fraternal, circulando de un mundo a otro información sobre lo que se hace en los demás mundos, particularmente en los mejores mundos. Se promueve así una rivalidad refrescante y sincera aún entre las huestes seráficas. 7. Los discernidores de los espíritus. Existe un enlace especial entre los asesores y consejeros del segundo círculo de Abona y estos ángeles reflexivos. Son los únicos econafines agregados a los sensores universales, pero probablemente son más singularmente especializados entre todos sus semejantes. Si cual fuere la fuente o canal de la información, aunque las pruebas disponibles sean muy escasas, cuando se la somete a su escrutinio reflexivo, estos discernidores inmediatamente nos informarán sobre el verdadero motivo, el propósito real y la auténtica naturaleza de su origen. Me maravillo del funcionamiento extraordinario de estos ángeles, que tan infaliblemente reflejan el carácter moral y espiritual auténtico de cualquier individuo puesto bajo su exposición focal. Los discernidores de los espíritus llevan a cabo estos intrincados servicios por virtud de discernimiento espiritual inherente, si es que puedo usar dichas palabras en un intento para hacer comprender a la mente humana el pensamiento de que estos ángeles reflexivos funcionan así intuitivamente, inherentemente e infaliblemente. Cuando los sensores universales contemplan estas presentaciones, están frente a frente con el alma desnuda del individuo reflejado. Esta misma certidumbre y perfección de retrato explica en parte por qué los sensores pueden funcionar siempre como jueces tan justos y rectos. Los discernidores siempre acompañan a los sensores en cualquier misión alejada de Ubersa y son igualmente eficaces en los universos como lo son en su sede de Ubersa. Os aseguro que todas estas transacciones del mundo espiritual son reales, que tienen lugar de acuerdo con las costumbres establecidas y en armonía con las leyes inmutables de los dominios universales. Los seres de cada nueva orden creada, inmediatamente después de recibir el aliento de vida, son reflejados instantáneamente en las alturas. Se emite un retrato viviente de la naturaleza y potencial de la criatura a la sede central del superuniverso. De esta manera, por medio de los discernidores, los sensores entran en conocimiento pleno de exactamente qué tipo de espíritu ha nacido en los mundos del espacio. Esto ocurre con el hombre mortal. El espíritu materno de Solvingte nos conoce plenamente, porque el Espíritu Santo en vuestro mundo investiga todas las cosas. Y todo cuanto sepa el espíritu de vosotros está inmediatamente disponible a los discernidores ecoráficos, quienes reflejan con el espíritu lo que se refiere al conocimiento que tiene de vosotros. Sin embargo, debemos mencionar que el conocimiento y planes de los fragmentos del Padre no son reflejables. Los discernidores pueden reflejar, y lo hacen, la presencia de los ajustadores, y los sensores los declaran divinos, pero no pueden descifrar el contenido de la mente de los monitores misteriosos. 6. Los econafines terciarios. Del mismo modo que sus semejantes, se crean estos ángeles en forma seriada y en 7 tipos reflexivos, pero no se asignan estos tipos individualmente a los servicios separados de los administradores de los superuniversos. Todos los econafines terciarios son asignados colectivamente a los hijos trinidizados del logro, y estos hijos ascendentes los utilizan en forma intercambiable, o sea, los mensajeros poderosos pueden utilizar a cualquiera de los tipos terciarios, y así lo hacen, y también lo hacen sus coordinados, aquellos elevados en autoridad y aquellos sin nombre ni número. Estos 7 tipos de seconafines terciarios son: 1. El significado de los orígenes. Los hijos trinidizados ascendentes de un gobierno superuniversal tienen a su cargo la responsabilidad de tratar con todos los asuntos que surgen del origen de todo individuo, raza o mundo. Y el significado del origen es la cuestión fundamental en todos nuestros planes para el avance cósmico de las criaturas vivientes del reino. Todas las relaciones y la aplicación de la ética surgen de los hechos fundamentales del origen. El origen es la base de la reacción relacional de los dioses. Siempre el actor conjunto toma nota del hombre, en qué forma nació. En el caso de los seres descendentes más elevados, el origen es simplemente un hecho que debe de cerciorarse. Pero con los seres ascendentes, incluyendo las órdenes inferiores de los ángeles, la naturaleza y circunstancias del origen no son siempre tan claras, aunque son de importancia vital, prácticamente para cada vuelta de los asuntos universales. De allí el valor de tener a nuestra disposición a una serie de seconafines reflexivos que pueden ilustrar instantáneamente todo lo necesario respecto del génesis de cualquier ser, tanto en el universo central como en el entero reino de un superuniverso.
Los significados de los orígenes son genealogías vivientes de referencia inmediata de las huestes enormes de seres, hombres, ángeles y otros, que habitan los 7 superuniversos. Están siempre listos para proporcionar a sus superiores un cálculo actualizado, pletórico y confiable de los factores ancestrales y del estado presente de cualquier individuo en cualquier mundo de sus respectivos superuniversos, y su cómputo de los hechos conocidos está siempre al minuto. 2. La memoria de la misericordia. Estos son los registros reales, plenos y pletóricos, y vivientes, de la misericordia que ha sido extendida a individuos y razas por las administraciones tiernas de las instrumentalidades del Espíritu Infinito, en la misión de adaptar la justicia de la rectitud al estado de los reinos, tal como se revela en descripciones del significado de los orígenes. La memoria de la misericordia revela la deuda moral de los hijos de la misericordia, sus deudas espirituales, que deben ser asentadas contra los bienes de la disposición salvadora establecida por los hijos de Dios. Al revelar la misericordia preexistente del Padre, los hijos de Dios establecen el crédito necesario para asegurar la sobrevivencia de todos. Luego, de acuerdo con los hallazgos de los significados de orígenes, se establece un crédito de misericordia para la sobrevivencia de cada criatura racional, un crédito de proporciones generosas y de gracia suficiente como para asegurar la sobrevivencia de toda alma que realmente desee la ciudadanía divina. La memoria de la misericordia es una hoja de balance viviente, una declaración actualizada de vuestra cuenta con las fuerzas sobrenaturales de los reinos. Estos son los registros vivientes de la administración de la misericordia que se leen en el testimonio de las Cortes de Ubersa cuando se juzga el derecho de cada individuo a una vida sin fin, cuando se elevan los tronos y los ancianos de los días se sientan. Las emisiones de Ubersa se presentan ante ellos, miles y miles ministran a ellos, y 10.000 veces 10.000 están frente a ellos. El juicio se establece, los libros fueron abiertos. Los libros que son abiertos en tal ocasión pletórica son los registros vivientes de los econafines terciarios de los superuniversos. Los registros formales están en los archivos para corroborar el testimonio de las memorias de la misericordia si así se requiere. La memoria de la misericordia debe mostrar que el crédito salvador establecido por los hijos de Dios se ha pagado plena y fielmente en ministerio amante de las pacientes personalidades de la tercera fuente y centro. Pero cuando se agota la misericordia, cuando la memoria de la misma atestigua su agotamiento, entonces prevalece la justicia y la rectitud decreta. Puesto que la misericordia no ha de ser volcada sobre aquellos que la desprecian, la misericordia no es un don que pueda ser pisoteado por los rebeldes persistentes del tiempo. Sin embargo, aunque la misericordia sea así de preciosa y tan amorosamente otorgada, tu crédito individual está siempre muy en exceso de tu habilidad para agotar la reserva si eres sincero en tu propósito y honesto en tu corazón. Los reflectores de la misericordia, con sus asociados terciarios, se ocupan de numerosos ministerios superuniversales, incluyendo la enseñanza a las criaturas ascendentes. Entre muchas otras cosas, los significados de orígenes enseñan a estos ascendentes cómo aplicar la ética espiritual y después de dicha capacitación, los memorias de la misericordia les enseñan cómo ser verdaderamente misericordiosos. Aunque las técnicas espirituales del ministerio de la misericordia están más allá de tu concepción, aún ahora deberías comprender que la misericordia es una calidad de crecimiento. Deberías darte cuenta de que hay una gran recompensa de satisfacción personal en ser primero justo, luego recto, a continuación paciente y finalmente comprensivo. Y luego, sobre esa base, si así lo eliges y la encuentras en tu corazón, podrás tomar el paso próximo y mostrar verdaderamente misericordia, pero no podrás exhibir misericordia por sí misma. Hay que dar estos pasos, de otro modo no puede haber misericordia genuina. Podrá haber patronaje, condescendencia, o caridad, aún lástima, pero no misericordia. La verdadera misericordia viene solo de la cúspide hermosa de estos adjuntos precedentes a la comprensión de grupo, la apreciación mutua, el compañerismo fraternal, la comunión espiritual y la armonía divina. 3. La importancia del tiempo. El tiempo es la dote universal de todas las criaturas volitivas, es el talento confiado a todos los seres inteligentes. Todos vosotros tenéis tiempo para asegurar vuestra sobrevivencia. El tiempo se desperdicia fatalmente solo cuando se lo entierra en la negligencia, cuando no lo utilizáis para aseguraros de la sobrevivencia de vuestra alma. El fracaso en mejorar el propio tiempo hasta el grado más alto posible no impone castigos fatales, meramente retarda al peregrino del tiempo en su viaje de ascensión.
Si se gana la sobrevivencia, todas las demás pérdidas pueden ser reencontradas. En la asignación de responsabilidades el consejo de los importancia del tiempo es invaluable. El tiempo es un factor vital en todo de este lado de Abona y del paraíso. En el juicio final ante los ancianos de los días, el tiempo es un elemento de prueba. Los importancia del tiempo deben siempre proporcionar testimonio para mostrar que cada individuo ha tenido amplio tiempo para hacer decisiones, alcanzar una elección. Estos evaluadores del tiempo también son el secreto de la profecía, describen el elemento del tiempo necesario para completar cualquier empresa, y son tan confiables como indicadores como lo son los frandalanques y los cronoldeques de otras órdenes vivientes. Los dioses ven el futuro, por lo tanto, lo conocen por adelantado, pero las autoridades ascendentes de los universos del tiempo deben consultar a los importancia del tiempo para poder pronosticar los acontecimientos del futuro. Encontraréis a estos seres por primera vez en los mundos de estancia, y allí os instruirán sobre el uso ventajoso de aquello que vosotros llamáis tiempo, tanto en su empleo positivo, trabajo, como en su utilización negativa, reposo. Ambos usos del tiempo son importantes. 4. La solemnidad de la confianza. La confianza es la prueba crucial de las criaturas volitivas. La confiabilidad es la medida auténtica del autodominio, el carácter. Estos econafines cumplen un doble propósito en la economía de los superuniversos, ilustran para todas las criaturas volitivas el sentido de la obligación, el carácter sagrado y la solemnidad de la confianza. Al mismo tiempo, reflejan infaliblemente para las autoridades gobernantes la confiabilidad exacta de todo candidato para confianza o responsabilidad. En Urantia, vosotros intentáis en forma grotesca leer el carácter y estimar las habilidades específicas, pero en Ubersa hacemos estas cosas en perfección. Estos econafines pesan la confiabilidad en las balanzas vivientes de la evaluación infalible del carácter, y una vez que os han mirado, tan solo tenemos que mirarlos a ellos para conocer las limitaciones de tu habilidad para cumplir con una responsabilidad, llevar a cabo un encargo y ejecutar las misiones. Tus activos de confiabilidad se establecen claramente junto con tus pasivos de falla o posible traición. Es el plan de tus superiores avanzarte mediante responsabilidades cada vez mayores tan rápido como se vaya desarrollando suficientemente tu carácter como para soportar con gracia estas responsabilidades agregadas, pero sobrecargar al individuo atrae únicamente el desastre y asegura la desilusión. Y el error de colocar responsabilidad prematuramente sobre el hombre o el ángel se puede evitar utilizando el ministerio de estos estimadores infalibles de la capacidad de confianza de los individuos espacio-temporales. Estos econafines acompañan siempre a aquellos elevados en autoridad, y estos ejecutivos no hacen nunca asignaciones hasta tanto haber sopesado a los candidatos en las hojas de balances ecográficas y haberlos declarado, sin faltas. 5. La santidad del servicio. El privilegio del servicio inmediatamente sigue al descubrimiento de la confiabilidad. Nada os separa de la oportunidad de mayor servicio excepto tu propia falta de confiabilidad, tu falta de capacidad para la apreciación de la solemnidad de la responsabilidad. El servicio con fin determinado, no la esclavitud, produce la satisfacción más alta y es expresión de la dignidad más divina. El servicio, más servicio, servicio aumentado, servicio difícil, servicio venturoso, y por fin servicio divino y perfecto, es la meta del tiempo y el destino del espacio. Pero por siempre los ciclos de recreación del tiempo alternarán con los ciclos de servicio del progreso. Y después del servicio del tiempo sigue el superservicio de la eternidad. Durante la recreación temporal debes visualizar el trabajo de la eternidad, así como, durante el servicio de la eternidad, recordarás el recreo del tiempo. La economía universal se funda en ingreso y salida. Durante toda la carrera eterna no encontraréis jamás la monotonía de la inacción o el estancamiento de la personalidad. El progreso está posibilitado por el movimiento inherente, el avance crece de la capacidad divina para la acción y el logro es el hijo de la aventura imaginativa. Pero inherente en esta capacidad para logro está la responsabilidad de la ética, la necesidad de reconocer que el mundo y el universo están llenos de una multitud de tipos diferentes de seres. Toda esta magnífica creación, incluyéndote a ti mismo, no se hizo solo para ti. Este no es un universo egocéntrico. Los dioses han decretado, es más noble dar que recibir, y dijo vuestro Hijo soberano, el que sea más grande entre vosotros, que sea el servidor de todos.
La verdadera naturaleza de todo servicio, sea este cumplido por el hombre o por el ángel, se revela plenamente en los rostros de estos ecográficos indicadores de servicio, las santidades de servicio. El análisis pleno de los motivos verdaderos y ocultos se muestra claramente. Estos ángeles son en verdad lectores de la mente, investigadores del corazón y reveladores del alma del universo. Los mortales pueden emplear palabras para ocultar sus pensamientos, pero estos altos econafines desnudan los motivos profundos del corazón humano y de la mente angélica. 6 y 7. El secreto de la grandeza y el alma de la bondad. Habiendo despertado los peregrinos ascendentes a la importancia del tiempo, el camino está preparado para la realización de la solemnidad de la responsabilidad y para la apreciación de la santidad del servicio. Aunque estos son los elementos morales de la grandeza, también hay secretos de la grandeza. Cuando se aplican las pruebas espirituales de la grandeza, los elementos morales no se desatienden, pero la calidad de altruismo revelada en la labor desinteresada para el bienestar de los propios semejantes terrenales, particularmente de los seres merecedores en necesidad y en dolor, esa es la verdadera medida de la grandeza planetaria. Y la manifestación de la grandeza en un mundo como Urantia es la exhibición del autocontrol. El gran hombre no es el que conquista una ciudad o derrota a una nación, sino más bien, el que domina su propia lengua. La grandeza es sinónimo de divinidad. Dios es supremamente grande y bueno. La grandeza y la bondad sencillamente no se pueden divorciar. Son por siempre una sola cosa en Dios. Esta verdad es literal y extraordinariamente ilustrada por la interdependencia reflexiva del secreto de grandeza y del alma de la bondad, porque ninguno de ellos puede funcionar sin el otro. Al reflejar otras cualidades de la divinidad, los econafines de los superuniversos pueden actuar por sí solos, y así lo hacen, pero las estimaciones reflexivas de la grandeza y de la bondad parecen ser inseparables. Por lo tanto, en cualquier mundo, en cualquier universo, estos reflectores de la grandeza y de la bondad trabajan juntos, mostrando siempre un informe dual y mutuamente dependiente de cada ser sobre el que se enfocan. La grandeza no se puede estimar sin conocer el contenido de la bondad, mientras que la bondad no se puede retratar sin exhibir su grandeza inherente y divina. La estimación de la grandeza varía de esfera a esfera. Ser grande es ser semejante a Dios. Puesto que la cualidad de grandeza está completamente determinada por el contenido de la bondad, se deduce que, aun en tu estado humano presente, si puedes mediante la gracia volverte bueno, estás volviéndote por ello grande. Cuanto más constantemente contemplas y más persistentemente persigues los conceptos de la bondad divina, más certeramente crecerás en grandeza, en verdadera magnitud de carácter genuino de supervivencia. 7. El ministerio de los econafines. Los econafines tienen su origen y sede central en las capitales de los superuniversos, pero con sus semejantes de enlace deambulan desde las orillas del paraíso hasta los mundos evolucionarios del espacio. Sirven como asistentes valiosos de los miembros de las asambleas deliberantes de los supergobiernos y son de gran ayuda para las colonias de cortesía de Ubersa, los astrónomos, los turistas milenarios, los observadores celestiales y una hueste de otros, incluyendo los seres ascendentes que aguardan transporte para Abona. Los ancianos de los días disfrutan de asignar a algunos de los econafines primarios para que asistan a las criaturas ascendentes domiciliadas en los 490 mundos de estudio que rodean a Ubersa. Aquí también sirven como maestros de las órdenes secundaria y terciaria. Estos satélites de Ubersa son las escuelas finales de los universos del tiempo, que presentan el curso preparatorio para la Universidad de 7 circuitos de Abona. De las 3 órdenes de econafines, el grupo terciario, agregado a las autoridades ascendentes, ministra más ampliamente a las criaturas ascendentes del tiempo. Tendrás ocasión de conocerlos poco después de tu partida de Urantia, aunque no harás uso libremente de sus servicios hasta tanto no alcances los mundos de estadía de Orbonton. Disfrutarás de su compañía cuando los conozcas plenamente durante tu estadía en los mundos escuela de Ubersa. Estos econafines terciarios son ahorradores de tiempo, acortadores del espacio, detectores de errores, maestros fieles y guías sempiternos, señales vivientes de la seguridad divina, colocados en misericordia en las encrucijadas del tiempo, para guiar allí los pies de los ansiosos peregrinos en momentos de gran perplejidad e incertidumbre espiritual. Mucho antes de llegar a las compuertas de la perfección comenzarás a ganar acceso a las herramientas de la divinidad y a hacer contacto con las técnicas de la deidad.
Cada vez más, desde el momento en que llegues al primer mundo de estancia hasta que cierres los ojos en el sueño de Abona, preparatorio para tu tránsito al paraíso, te aprovecharás de la ayuda de urgencia de estos seres maravillosos, que tan plena y libremente reflejan el conocimiento certero y la sabiduría segura de aquellos peregrinos seguros y confiables que te han precedido en el largo viaje hasta los portales de la perfección. Se nos niega el privilegio pleno de utilizar a estos ángeles de la orden reflexiva en Urantia. Son visitantes frecuentes en vuestro mundo, puesto que acompañan a las personalidades de asignación, pero aquí no pueden funcionar libremente. Esta esfera está aún bajo una cuarentena espiritual parcial y algunos de los circuitos esenciales para su servicio no funcionan en el presente. Cuando vuestro mundo sea nuevamente restaurado a los circuitos reflexivos respectivos, mucho del trabajo de comunicación interplanetaria e interuniversal será grandemente simplificado y acelerado. Los trabajadores celestiales en Urantia encuentran muchas dificultades debido a esta escasez funcional de sus asociados reflexivos. Pero seguimos conduciendo alegremente nuestros asuntos con las instrumentalidades disponibles, a pesar de que se nos ha privado localmente de muchos de los servicios de estos seres maravillosos, los espejos vivientes del espacio y los proyectores de presencia del tiempo, patrocinado por un mensajero poderoso de Ubersa, documento 29. Los directores del poder universal. De todas las personalidades del universo que se ocupan de la reglamentación de los asuntos interplanetarios e interuniversales, los directores del poder y sus asociados son los menos comprendidos en Urantia. Aunque vuestras razas han sabido por largo tiempo de la existencia de los ángeles y de órdenes similares de seres celestiales, muy poca información se ha impartido jamás sobre los controladores y reguladores del dominio físico. Aún ahora, tan solo se me permite divulgar plenamente la información acerca del último de los siguientes tres grupos de seres vivientes que tienen que ver con el control de la fuerza y la reglamentación de la energía en el universo maestro. 1. Organizadores de la fuerza decanos primarios eventuados. 2. Organizadores de la fuerza decanos asociados trascendentales. 3. Directores del poder universal. A pesar de que considero imposible describir la individualidad de los varios grupos de directores, centros y controladores del poder universal, espero poder explicar algo acerca del dominio de sus actividades. Se trata de un grupo singular de seres vivientes que tienen que ver con la reglamentación inteligente de la energía en todo el gran universo. Incluyendo a los directores supremos, comprenden las siguientes divisiones principales. 1. Los 7 directores supremos del poder. 2. Los centros supremos del poder. 3. Los controladores físicos decanos. 4. Los supervisores del poder morontial. Los directores y centros supremos del poder han existido desde los tiempos cercanos a la eternidad y por lo que nosotros sabemos, no se han creado más seres de estas órdenes. A los 7 directores supremos los personalizaron los 7 espíritus rectores y luego colaboraron con sus progenitores en la producción de más de 10.000 millones de asociados. Antes de los tiempos de los directores del poder, los circuitos de energía del espacio fuera del universo central estaban bajo la supervisión inteligente de los organizadores de la fuerza decanos del paraíso. Como tenéis conocimiento sobre las criaturas materiales, por lo menos contáis con un concepto contrastante para concebir los seres espirituales, pero es muy difícil para la mente mortal visualizar a los directores del poder. En el esquema de la progresión ascendente a los niveles más elevados de la existencia, vosotros no tenéis nada que ver directamente ni con los directores supremos ni con los centros del poder. En algunas raras ocasiones tendréis tratos con los controladores físicos y al llegar a los mundos de estancia trabajaréis libremente con los supervisores del poder morontial. Estos supervisores del poder morontial funcionan tan exclusivamente en el régimen morontial de las creaciones locales que se considera más aconsejable narrar sus actividades en la sección que trata del universo local. 1. Los 7 directores supremos del poder. Los 7 directores supremos del poder son reguladores de la energía física del gran universo. Su creación por parte de los 7 espíritus rectores es el primer caso registrado de una derivación de progenie semimaterial a partir de antepasados de auténtico espíritu. Cuando los 7 espíritus rectores crean individualmente, producen personalidades altamente espirituales de la orden angélica; cuando crean colectivamente, a veces producen estos tipos elevados de seres semimateriales. Pero aún estos seres cuasifísicos son invisibles para la visión de corto alcance de los mortales de Urantia. Los directores supremos del poder son 7 en su número,
e idénticos en apariencia y función. No se puede distinguir uno de los otros excepto por el espíritu rector con el cual cada uno de ellos está en asociación inmediata y cuando les sirve en completa obediencia funcional. Cada uno de los espíritus rectores está de este modo en unión eterna con uno de sus vástagos colectivos. El mismo director siempre está en asociación con el mismo espíritu, y su relación de trabajo resulta en una asociación singular de energías físicas y espirituales, de un ser semifísico y una personalidad espiritual. Los 7 directores supremos del poder están estacionados en el paraíso periférico, en el cual sus presencias giratorias lentas indican las andanzas de los centros de enfoque de la fuerza de los espíritus rectores. Estos directores del poder funcionan individualmente en la regulación del poder y de la energía de los superuniversos, pero en forma colectiva, en la administración de la creación central. Operan desde el paraíso, pero se mantienen como centros efectivos de poder en todas las divisiones del gran universo. Estos seres poderosos son los antepasados físicos de las vastas huestes de los centros del poder y, a través de ellos, de los controladores físicos esparcidos en todos los 7 universos. Dichos organismos subordinados de control físico son básicamente uniformes, idénticos excepto por el matiz diferencial de cada cuerpo superuniversal. Para cambiar servicio superuniversal, bastaría con que regresaran al paraíso para volver a matizarse. La creación física es fundamentalmente uniforme en su administración. 2. Los centros supremos del poder. Los 7 directores supremos del poder no pueden reproducirse individualmente, pero colectivamente y en asociación con los 7 espíritus rectores, sí pueden reproducir, crear a otros seres semejantes a ellos, y lo hacen. Tal es el origen de los centros supremos del poder del gran universo, que funcionan en los siguientes 7 grupos. 1. Los supervisores supremos del centro. 2. Los centros de Abona. 3. Los centros de los superuniversos. 4. Los centros de los universos locales. 5. Los centros de las constelaciones. 6. Los centros de los sistemas. 7. Centros no clasificados. Estos centros del poder, juntamente con los directores supremos del poder, son seres de alta libertad y acción volitiva. Todos están dotados de personalidad de la tercera fuente y presentan una capacidad volitiva incuestionable de orden elevado. Estos centros de dirección del sistema del poder del universo poseen una exquisita dote de inteligencia. Son el intelecto del sistema de poder del gran universo y el secreto de la técnica del control mental de toda la gran red de las vastas funciones de los controladores físicos decanos y de los supervisores del poder morontial. 1. Supervisores supremos del centro. Estos 7 coordinados y asociados de los directores supremos del poder son los reguladores de los circuitos maestros de energía del gran universo. Cada supervisor del centro está ubicado en uno de los mundos especiales de los 7 ejecutivos supremos y trabajan en asociación estrecha con estos coordinadores de los asuntos universales generales. 2. Los directores supremos del poder y los supervisores supremos del centro funcionan tanto como individuos y conjuntamente respecto de todos los fenómenos cósmicos por debajo de los niveles de la energía gravitacionaria. Cuando actúan en enlace, estos 14 seres son para el poder universal lo que los 7 ejecutivos supremos son para los asuntos generales del universo, y lo que los 7 espíritus rectores son para la mente cósmica. 3. Centros de Abona. Antes de la creación de los universos espaciotemporales, no se requerían centros del poder en Abona, pero desde aquellos tiempos muy distantes, han actuado 1.000.000 de ellos en la creación central, cada centro encargado de la supervisión de 1000 mundos de Abona. Aquí, en el universo divino, hay perfección de control de la energía, una condición que no existe en las demás partes. La perfección de la regulación de la energía es el objetivo último de todos los centros del poder y de los controladores físicos del espacio. 4. Centros de los superuniversos. Hay 1000 centros del poder de la tercera orden que ocupan una área enorme en la esfera capital de cada uno de los 7 superuniversos. 3 corrientes de energía primaria con 10 segregaciones cada una ingresan a estos centros del poder, pero 7 circuitos de poder especializados y bien dirigidos, aunque imperfectamente controlados, salen de sus sedes de acción unida. Esta es la organización electrónica del poder universal. Toda energía está en el circuito que pertenece al ciclo del paraíso, pero los directores del poder universal dirigen las fuerza-energías y las energías del paraíso bajo,
tal como se las encuentran modificadas en las funciones espaciales del universo central y de los superuniversos, convirtiendo y dirigiendo estas energías hacia canales de aplicación útil y constructiva. Existe una diferencia entre la energía de Abona y las energías de los superuniversos. La carga de poder de un superuniverso consiste en 3 fases de energía de 10 segregaciones cada una. Esta triple carga de energía se desparrama por el espacio del gran universo, es como un vasto océano de energía en movimiento que rodea y baña lo total de cada una de las 7 supercreaciones. La organización electrónica del poder universal funciona en 7 fases y revela una respuesta variable a la gravedad local o lineal. Este circuito séptuple procede de los centros superuniversales de poder y penetra cada supercreación. Estas corrientes especializadas del tiempo y del espacio son movimientos definidos y localizados de energía, iniciados y dirigidos para propósitos específicos, en forma semejante a como la corriente del Golfo actúa como fenómeno circunscrito en el medio del Océano Atlántico. 5. Centros de los universos locales. En la sede central de cada universo local existen 100 centros del poder de la cuarta orden. Funcionan para bajar y de otra manera modificar los 7 circuitos del poder que emanan de la sede central del superuniverso, tornándolos así aplicables a los servicios de las constelaciones y los sistemas. Las catástrofes locales astronómicas del espacio son de preocupación pasajera para estos centros de fuerza, se ocupan del envío ordenado de energía eficaz a las constelaciones y sistemas subsidiarios. Son de gran ayuda para los hijos creadores durante los tiempos posteriores a la organización del universo y la movilización de la energía. Estos centros son capaces de proveer canales intensificados de energía, útiles para la comunicación interplanetaria entre importantes puntos habitados. Tal canal o línea de energía, a veces también llamado sendero de energía, es un circuito directo de energía de un centro del poder a otro centro del poder o de un controlador físico a otro controlador. Es un caudal individualizado de poder y contrasta con los movimientos libres en el espacio de la energía no diferenciada. 6. Centros de las constelaciones. 10 de estos centros vivientes del poder están estacionados en cada constelación, funcionando como proyectores de la energía a los 100 sistemas tributarios locales. De estos seres salen las líneas de poder para la comunicación y transporte y para la energización de aquellas criaturas vivientes que dependen de ciertas formas de energía física para el mantenimiento de su vida. Pero ni los centros de poder ni los controladores físicos subordinados se ocupan de esta manera de vida como organización funcional. 7. Centros de los sistemas. Un centro supremo del poder está asignado permanentemente a cada sistema local. Estos centros de los sistemas envían los circuitos de poder a los mundos habitados del tiempo y del espacio. Coordinan las actividades de los controladores físicos subordinados y de otra manera funcionan para asegurar la distribución satisfactoria del poder en el sistema local. El relé del circuito entre los planetas depende de la coordinación perfecta de ciertas energías materiales y de la regulación eficiente del poder físico. 8. Centros no clasificados. Estos son los centros que funcionan en situaciones locales específicas pero no en los planetas habitados. Cada mundo está bajo la responsabilidad de los controladores físicos decanos y reciben las líneas de poder en circuito, enviadas por el centro del poder de su sistema. Solo aquellas esferas de las relaciones más extraordinarias de energía tienen centros de poder de la orden séptima, que actúan como ruedas de equilibrio universal o gobernantes de la energía. En cada fase de actividad, estos centros del poder son plenamente equivalentes a aquellos que funcionan en las unidades más elevadas de control, pero ni un cuerpo espacial en 1.000.000 contiene tal organización de poder viviente. 3. El ámbito de los centros del poder. Los centros supremos del poder distribuidos en todos los superuniversos, con sus asociados y subordinados, llegan a más de 10.000 millones. Y están todos en sincronización perfecta y coordinación completa con sus progenitores en el paraíso, los 7 directores supremos del poder. El control del poder del gran universo se confía de este modo al cuidado y dirección de los 7 espíritus rectores, los creadores de los 7 directores supremos del poder. Los directores supremos del poder y todos sus asociados, asistentes y subordinados están por siempre exentos de arresto o interferencia por parte de todos los tribunales de todo el espacio. Tampoco están sujetos a la dirección administrativa del gobierno superuniversal de los ancianos de los días, ni de la administración del universo local de los hijos creadores.
Estos centros y directores del poder llegan a la existencia por acción de los hijos del Espíritu Infinito. No pertenecen a la administración de los hijos de Dios, aunque se afilian con los hijos creadores durante las épocas posteriores de la organización material de un universo. Pero los centros del poder están en cierto modo estrechamente asociados con el supercontrol cósmico del Ser Supremo. Los centros del poder y los controladores físicos no se capacitan, son, todos ellos, creados en perfección y son inherentemente perfectos en la acción. Tampoco pasan de una función a otra, sirven siempre según su asignación original. No hay evolución en sus filas y así son las 7 divisiones de ambas órdenes. Puesto que no tienen un pasado ascendente que recordar, los centros del poder y los controladores físicos no juegan, son totalmente serios en todas sus acciones. Están siempre en función, no hay disposiciones en el esquema universal para la interrupción de las líneas físicas de energía. No pueden abandonar jamás, ni siquiera por una fracción de segundo, la supervisión directa de los circuitos de la energía del tiempo y del espacio. Los directores, centros y controladores del poder no tienen nada que ver con toda la creación, excepto con el poder, la energía material o semifísica, no la originan, pero sí la modifican, manipulan y direccionalizan. Tampoco tienen nada que ver con la gravedad física, excepto para resistir su poder de atracción. Su relación con la gravedad es completamente negativa. Los centros del poder utilizan vastos mecanismos y coordinaciones del orden material en asociación con los mecanismos vivientes de las varias concentraciones segregadas de energía. Cada centro individual del poder está constituido de exactamente 1.000.000 de unidades de control funcional, y estas unidades modificadoras de la energía no son estacionarias como lo son los órganos vitales del cuerpo físico del hombre. Estos órganos vitales de la regulación del poder son móviles y verdaderamente caleidoscópicos en sus posibilidades asociativas. Está totalmente más allá de mi capacidad de explicar la manera en que estos seres vivientes llevan a cabo la manipulación y regulación de los circuitos maestros de la energía universal. Emprender la tarea de informaros ulteriormente sobre el tamaño y función de estos gigantescos centros del poder casi perfectamente eficaces, tan solo aumentaría vuestra confusión y consternación. Son tanto vivientes como personales, pero están más allá de vuestra comprensión. Fuera de Abona, los centros supremos del poder funcionan tan solo en esferas especialmente construidas, arquitectónicas o en otros cuerpos espaciales debidamente constituidos. Los mundos arquitectónicos se construyen de manera tal que los centros vivientes de poder puedan actuar como interruptores selectivos para direccionalizar, modificar y concentrar las energías del espacio al vertirlas sobre estas esferas. No podrían funcionar en un planeta evolucionario común. Ciertos grupos también se ocupan de las necesidades de calefacción y otras necesidades materiales en estos mundos sede central especiales. Y aunque está más allá del alcance del conocimiento urantiano, puedo declarar que estas órdenes de personalidades vivientes de poder tienen mucho que ver con la distribución de la luz que brilla sin calor. No producen este fenómeno, pero se ocupan de su diseminación y direccionalización. Los centros de la fuerza y sus controladores subordinados son asignados a la operación de todas las energías físicas del espacio organizado. Trabajan con 3 corrientes básicas de 10 energías cada una. Esa es la carga de energía del espacio organizado, y el espacio organizado es su dominio. Los directores del poder universal no tienen nada que ver con aquellas tremendas acciones de fuerza que ahora ocurren fuera de los límites de los 7 superuniversos. Los centros y controladores del poder y ejercen un control perfecto sobre tan solo 7 de las 10 formas de energía contenidas en cada corriente básica universal. Aquellas formas que están parcial o totalmente exentas de su control deben representar los reinos imprevisibles de la manifestación de la energía dominados por el absoluto no cualificado. Si ejercen una influencia sobre las fuerzas primordiales de este absoluto, no conocemos tales funciones, aunque existe leve evidencia que justificaría la opinión de que algunos de los controladores físicos, de vez en cuando, reaccionan automáticamente a ciertos impulsos del absoluto universal. Estos mecanismos vivientes del poder no se relacionan conscientemente con el supercontrol de la energía en el universo maestro ejercido por el absoluto no cualificado, pero suponemos que su entero esquema casi perfecto de dirección del poder está subordinado de alguna manera desconocida a esta presencia de supergravedad.
En cualquier situación de energía local, los centros y controladores ejercen casi la supremacía, pero están siempre conscientes de la presencia de superenergía y de la actuación no reconocible del absoluto no cualificado. 4. Los controladores físicos decanos. Estos seres son los subordinados móviles de los centros supremos del poder. Los controladores físicos están dotados de capacidades de metamorfosis de la individualidad, de naturaleza tal que pueden ocuparse de una notable variedad de autotransportes, siendo capaces de atravesar el espacio local a velocidades que se asemejan a la velocidad de los mensajeros solitarios. Pero como todos los demás atravesadores del espacio, requieren la asistencia tanto de sus semejantes como de ciertos otros tipos de seres para sobreponerse a la acción de la gravedad y a la resistencia de la inercia al partir de una esfera material. Los controladores físicos decanos sirven en todo el gran universo. Están gobernados directamente desde el paraíso por los 7 directores supremos del poder en cuanto se refiere a las sedes centrales de los superuniversos. Desde aquí, ellos están dirigidos y distribuidos por el Concilio del Equilibrio, los altos comisionados del poder despachados por los 7 espíritus rectores desde las filas del personal de los organizadores de la fuerza decanos asociados. Estos altos comisionados están autorizados a interpretar las lecturas y registros de los frandalanques decanos, esos instrumentos vivientes que indican la presión de la fuerza y la carga de la energía de un superuniverso entero. Aunque la presencia de las deidades del paraíso rodea al gran universo y sobrecoge el círculo de la eternidad, la influencia de cualquiera de los 7 espíritus rectores se limita a un solo superuniverso. Existe una segregación clara de la energía y una separación de los circuitos de poder entre cada una de las 7 supercreaciones, de allí que deban existir, como existen, métodos individualizados de control. Los controladores físicos decanos son los vástagos directos de los centros supremos del poder, y sus filas incluyen los siguientes: 1. Los directores asociados del poder. 2. Los controladores mecánicos. 3. Los transformadores de la energía. 4. Los transmisores de la energía. 5. Los asociadores primarios. 6. Disociadores secundarios. 7. Los frandalanques y los cronoldeques. No todas estas órdenes son personas en el sentido de poseer capacidad individual de selección. En especial, los últimos 4 parecerían totalmente automáticos y mecánicos en respuesta a los impulsos de sus superiores y en reacción a las condiciones existentes de la energía. Pero aunque dicha respuesta parezca totalmente mecánica, no lo es, pueden parecer autómatas, pero todos ellos revelan una función diferencial de la inteligencia. La personalidad no es necesariamente un concomitante de la mente. La mente puede pensar aun cuando se la prive de toda capacidad de elección, así como ocurre en numerosos de los tipos más bajos de animales y en algunos de estos controladores físicos subordinados. Muchos de estos reguladores más automáticos del poder físico no son personas en ningún sentido de la palabra. No están dotados de voluntad ni de independencia de decisión, siendo totalmente subordinados a la perfección mecánica de diseño de las tareas a ellos asignadas. Sin embargo, todos ellos son seres altamente inteligentes. Los controladores físicos se ocupan principalmente del ajuste de las energías básicas no descubiertas en Urantia. Estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema de transporte interplanetario y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando colocamos líneas de energía para el propósito de llevar equivalentes del sonido o ampliar la visión, estas formas no descubiertas de la energía son utilizadas por los controladores físicos vivientes y sus asociados. Las criaturas intermedias también utilizan estas mismas energías en varias ocasiones, en su tarea de rutina. 1. Directores asociados del poder. Estos seres maravillosamente eficientes tienen a su cargo la asignación y despacho de todas las órdenes de controladores físicos decanos de acuerdo con las necesidades constantemente cambiantes del estado energético que cambia permanentemente en los reinos. Las vastas reservas de los controladores físicos se mantienen en los mundos sede central de los sectores menores, y desde estos puntos de concentración se los envía periódicamente por medio de los directores asociados del poder a las sedes de los universos, constelaciones, sistemas y a los planetas específicos. Cuando así están asignados, los controladores físicos están provisionalmente sujetos a las órdenes de los ejecutivos divinos de las comisiones conciliadoras, pero por otra parte están sujetos exclusivamente a sus directores asociados y de los centros supremos del poder.
Se asignan 3 millones de directores asociados del poder a cada uno de los sectores menores de Orbonton, sumando así un total de 3.000 millones de la cuota superuniversal de estos sorprendentemente versátiles seres. Mantienen sus propias reservas en estos mismos mundos de los sectores menores, en los cuales también sirven como instructores para todos los que estudian las ciencias de las técnicas del control y de la transmutación inteligente de la energía. Estos directores alternan periodos de servicio ejecutivo en los sectores menores con periodos equivalentes de servicio de inspección en los reinos del espacio. Por lo menos un inspector actuante está siempre presente en cada uno de los sistemas locales, con su sede central en su esfera capital. Mantienen la totalidad del vasto agregado de energía viviente en armoniosa sincronía. 2. Controladores mecánicos. Estos son los asistentes extraordinariamente versátiles y móviles de los directores asociados del poder. Billones y billones de ellos están comisionados en ENSA, vuestro sector menor. Estos seres se llaman controladores mecánicos porque están tan completamente dominados por sus superiores y están subordinados totalmente a la voluntad de los directores asociados del poder. Sin embargo, son, por sí mismos, muy inteligentes, y su trabajo, aunque mecánico y de tipo rutinario, se realiza con habilidad. De todos los controladores físicos decanos asignados a los mundos habitados, los controladores mecánicos son los más poderosos. Cada controlador, teniendo la dote viviente de la antigravedad en exceso a todos los demás seres, posee una resistencia a la gravedad igualada tan solo por esferas enormes que giran a velocidades extraordinarias. 10 de estos controladores están estacionados ahora en Urantia, y una de sus actividades planetarias más importantes consiste en facilitar la partida de los transportes seráficos. En esta función, los 10 controladores mecánicos actúan al unísono, mientras que una batería de 1000 transmisores de energía provee el impulso inicial para la partida seráfica. Los controladores mecánicos son competentes para direccionalizar el flujo de energía y para facilitar su concentración en los circuitos o corrientes especializados. Estos poderosos seres tienen mucho que ver con la segregación, direccionalización e intensificación de las energías físicas y con la igualización de las presiones de los circuitos interplanetarios.